del mundo, del planeta, porque gracias a la tecnología nos pueden ver de diferentes lugares. Así que nada, simplemente un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes y gracias a Rocola Club por permitirme ingresar hasta sus hogares. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Juancito. Mi primera pregunta es, ¿cómo te iniciaste en la radio como locutor? La radio nace dentro de mí y siempre lo comento a través de una noticia o una vivencia o un momento un tanto difícil para el mundo de la música, porque si bien es cierto, yo venía a finales de los 70 escuchando bastante radio, entre Radio Panamericana, Radio Miraflores, Radio 1160, un poco de Atalaya, algo de Onda Popular. Estamos hablando finales de los 70, radios en amplitud modulada, que era la que estaban de moda en aquella época, a finales de los 80, no tan metido en el mundo de la radio, pero escuchando radio, veo la información y la noticia de la muerte de John Lennon el 8 de diciembre. Entonces, esa noticia un poco como que me choca cuando era muy chiquillo, porque veo aquí en Lima, en Perú, que todos los jóvenes de aquella época pues salían a las calles a hacer el homenaje respectivo a una de las leyendas, como era John y los cuatro grandes de Liverpool, ¿no? Entonces todos los muchachos, todos los jóvenes eran fanáticos de los Beatles y sobre todo de John. Entonces esa información, esa noticia causó mucha tristeza, pero a la vez también un episodio en donde cada uno de nosotros saca a relucir la parte musical que tanto amaba. Entonces, esa noche del 8 de diciembre de 1980, de alguna manera, toca en mi corazón y a los días siguientes vamos a llamarle así, se nace dentro de mí el gusto mucho mayor por la radio, pero no solamente por escuchar radio, sino por hacer radio. Allí viene el espectáculo de la Más de finales de los 80 en el campo de Marte, en la concha acústica de Radio Panamericana. Voy, obviamente disfruto, la Más de aquel año es Woman, de John Lennon, como un homenaje a ese disco del Double Fantasy, y ya en enero de 1981 comenzaba en la radio muy chiquillo, no haciendo programa, sino de alguna manera aprendiendo de todo un poco, desde operador de audio, el tema de los discos y todas las cosas de programación, y poco a poco fui conociendo a las figuras de Radio Panamericana de aquella época, y ya en 1982, y para ser más exactos, en 1983, enero del 83, sale Sonido de Metal a través de Radio Panamericana por los 101.1 FM estéreo. ¿Y por qué Sonido de Metal? En aquella época, no era tanto como muchos en su momento me lo comentaron con justa razón, que pensaban que yo era metalero o tocaba solamente música de metal, ¿no es cierto? Que también era famoso en aquella época. Había muchos grupos peruanos, ¿no? Había mucho movimiento, no solamente de rock subterráneo, sino de rock metalero en Lima. Muy bien, entonces, Sonido de Metal nace porque en aquella época, si recordamos los 80s, todos utilizábamos lo que eran los cassettes, no había CDs pues todavía, ¿no? Los cassettes. Y había los cassettes cromo, que eran de alguna manera lo más caritos y lo más finos, ¿no? En donde se utilizaba, eran cassettes de metal, se le llamaba, de cromo en realidad. Y recuerdo cuando Iván Márquez, que era el productor general de Radio Panamericana, me dijo: Juan, tienes que traerme un nombre para poder sacar tu programa. Yo tenía una revista de la Sony Music de aquella época y había una publicidad en inglés que decía acerca de un nuevo cassette que se avecinaba y que salía por primera vez aquí en el Perú y en Latinoamérica con sonido de metal, ¿no? Con el metal sound. Entonces yo leí esa frase, esa palabra, metal sound, me gustó, simplemente lo traduje rápidamente, ¿no? El sonido de metal. Hice un pequeño... a preguntar entre mis amigos: oye, ¿qué tal suena Sonido de Metal? ¿Suena bonito, no? Sí, suena bonito, Sonido de Metal. Y bueno, le llevé a Iván Márquez: Iván, mira, ¿sabes qué? Están saliendo los nuevos cassettes, estamos de moda, de alguna manera es la nueva tecnología, Sonido de Metal, ¿y qué te parece ese nombre? Y le gustó a él y de inmediato lo puso y de inmediato hicieron la promoción
y salió como Sonido de Metal. Pero la música dentro de Sonido de Metal era toda la música conocida de aquella época, no era necesariamente rock metalero, era de todo un poco, rock lento, rock en baladas, canciones en español, no nos olvidemos que en aquella época se combinaba el rock en inglés con Miguel Bosé, Pimpinela, Basilio, Camilo Sesto, no había ningún problema, aún no existían las radios, digamos, para cierto tipo de público, todo era combinable, todo era escuchable y todo se podía compartir. Así nació nuestro Sonido de Metal. Perfecto. A ver, compañeros. Buenas noches. Yo. Sí, ¿qué tal, Juan? Nuevamente bienvenido al programa. Fernando Córdoba, saludándote. Hola, Fernando. Y bueno, tu nombre, Juan Vargas, siempre recuerdo en la sintonía de las radios, todo, y un gusto saludarte de verdad. Sonido de Metal, ¿cómo fue la audiencia del público? ¿Qué resultados tuvo el público, los oyentes, etcétera, etcétera, en tu primer programa? A ver. Ah, excelente, de verdad, porque mira que yo venía de, no teníamos mucha experiencia, casi nada, estaba abrazado, si se puede decir de esa manera, de grandes locutores de aquella época, ¿no? Iván Márquez, Lucho Argüelles, Johnny López, Walter González, Susana A., Wolfi, gente de primer nivel, Quique Chávez, Humberto Velázquez, ¿no? Entonces, no había además tampoco otras plataformas como las hay hoy, ¿no? La radio y la televisión y algunos diarios o algunas revistas contadito con los dedos, era lo único que uno podía tener para entretenerse musicalmente hablando. Entonces, imagínate, la radio era pues lo que todo joven tenía que escuchar, sí o sí, habían, sí, claro que sí, muchas radios en FM que estaban de moda en aquella época, pero Radio Panamericana tenía una sintonía muy especial, ¿no? Yo recuerdo 1160, por ejemplo, tengo muchos amigos ahí, Doble 9, Super FM de aquella época, ¿no? Y bueno, Radio Panamericana, así que la sintonía era espectacular, los números eran realmente envidiables. Hoy en día, obviamente, como te digo, hay tantas plataformas que la radio ya no se escucha tanto, ¿no es cierto? Entonces los números eran de muchos ceros realmente, y cuando llegó el primer survey, que es la medición de sintonía de radios de aquella época, imagínate, yo chiquillo, recién por cumplir los 18 años de edad, en